Hay silencios que gritan más que cualquier palabra, y el de mi casa se había vuelto ensordecedor. Esa fue la verdad que se instaló en mi pecho durante semanas. Una verdad fría y pesada como el acero con el que trabajé toda mi vida. Cada noche, el espacio entre mi esposa y yo en la cama parecía ensancharse, convirtiéndose en un abismo que ninguna palabra podía cruzar. El aire mismo se sentía denso, cargado de frases no dichas, y de una rutina que se mantenía en pie solo por la fuerza de la costumbre, como una vieja máquina que sigue funcionando por pura inercia, aunque sus engranajes internos estén rotos y desgastados. Yo sentía esa fractura en lo más profundo de mis huesos, un temblor que anunciaba el colapso inminente de todo lo que había construido. Me llamo Jorge, tengo 65 años, y nunca imaginé que la mujer con la que compartí mi cama durante 40 años, la madre de mis hijos, me haría sentir como un extraño en mi propia casa. Soy un tornero mecánico jubilado, un hombre que entiende el mundo a través de la precisión, de las medidas exactas y de la solidez de los materiales. Mi vida se ha regido por la lógica del metal. Si una pieza se debilita, la estructura entera corre peligro. Y yo sentía, con una claridad aterradora, que una pieza fundamental de mi existencia, la más importante de todas, se había debilitado hasta el punto de la ruptura, amenazando con derrumbarlo todo. Esta mañana, como todas las mañanas desde que me jubilé, me levanté al amanecer. El sol apenas se asomaba por las colinas de Querétaro, tiñendo el cielo de un naranja pálido. La casa estaba en silencio, un silencio que ya no era pacífico, sino expectante. Elena no estaba a mi lado. Su ausencia en la cama se había vuelto una costumbre nocturna, una que yo, en mi necedad, había decidido ignorar, aferrándome a la confianza que había depositado en ella durante más de 4 décadas. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el frío de las baldosas en mis pies, y me di cuenta de que la soledad dolía más cuando se compartía el techo con alguien. Mis manos temblorosas y llenas de callos por una vida de trabajo duro son el mapa de mi historia. Cada cicatriz, cada mancha de aceite incrustada en la piel, cuenta la historia de los sacrificios hechos para darle a mi familia todo lo que yo no tuve. Renuncié a sueños, a pasatiempos, a amistades, todo para ser el proveedor, el pilar sobre el que se sostenía nuestro hogar. Y ahora, en el ocaso de mi vida, esas mismas manos que construyeron un futuro para ellos se sentían vacías, inútiles. Me miraba en el espejo y veía a un hombre desgastado, un mueble viejo en la casa que él mismo había levantado con tanto esfuerzo. La dignidad para un hombre como yo no es una opción, es el aire que respira, es el respeto que te ganas con la palabra dada y cumplida, con la honestidad de tu trabajo. Me sentía despojado de ella, no por un acto evidente, sino por una erosión lenta y constante, como el óxido que corroe el metal más fuerte. Me movía por mi casa como un fantasma, una presencia ignorada. Elena parecía llena de una vitalidad renovada, una energía que, dolorosamente, ya no era para mí. Su risa, sus conversaciones animadas, sus atenciones, todo estaba dirigido hacia afuera, hacia una nueva fuente de interés que la hacía brillar de una manera que yo ya no recordaba. Antes de continuar con la historia, por favor, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo es muy importante para mí, porque en momentos como este, saber que hay alguien al otro lado escuchando le da fuerza a un hombre que siente que ha perdido la suya. Contar esto no es fácil, es abrir una herida que todavía sangra, pero siento que debo hacerlo, para mí y para cualquiera que alguna vez se haya sentido invisible en su propia vida. Tu simple gesto de apoyo me hace sentir un poco menos solo en esta batalla silenciosa. Nuestra casa es modesta, pero siempre fue nuestro orgullo. Ubicada en un barrio trabajador de Querétaro, cada ladrillo fue testigo de nuestro esfuerzo. Yo mismo arreglé el techo, instalé las tuberías y pinté las paredes. Cada rincón guarda un recuerdo. El marco de la puerta donde medíamos la altura de nuestros hijos, la cocina donde Elena preparaba sus platillos favoritos, el pequeño jardín que cuidábamos juntos los domingos. Ahora, esos mismos espacios se sentían ajenos,
como el escenario de una obra de teatro en la que yo ya no tenía un papel. La cafetera seguía cotejando, la rutina seguía su curso, pero el alma de nuestro hogar se había desvanecido. El objeto más preciado para mí descansa en la estante de la sala. Es un pequeño carrusel de metal, no más grande que mi mano. Lo fabriqué yo mismo, soldando cada diminuto caballo, cada pieza del mecanismo para el primer cumpleaños de nuestra hija, hace más de 40 años. Es un testamento silencioso de mi habilidad, pero sobre todo, de mi amor. Horas de trabajo preciso para crear un instante de alegría. A menudo lo miro y recuerdo la promesa que representaba, la de una familia unida, girando siempre en armonía. Últimamente, sin embargo, al mirarlo, sentía una punzada de amargura. La máquina perfecta que había creado ahora parecía una burla de mi realidad. Elena, mi esposa, tiene 62 años. Es una mujer que se niega a sentir el paso del tiempo. Todavía hay fuego en su mirada y un anhelo de vida que, admito, se ha ido apagando en mí. No la considero una mala persona, pero su miedo a envejecer, a volverse invisible como mujer, la ha llevado por un camino de egoísmo. Busca la validación, la emoción de sentirse deseada y necesaria, y parece haber decidido que yo ya no puedo ofrecerle eso. Su búsqueda desesperada por sentirse viva la ha hecho ciega al daño que está causando, al hombre que lentamente se desmorona a su lado, esperando una mirada que nunca llega. Todo comenzó hace unas semanas, con la llegada de un nuevo vecino, el señor Rodríguez, un viudo reciente. Elena, con su aparente generosidad, se ofreció a ayudarlo. El pobre hombre está devastado, Jorge. No sabe ni cómo prepararse una cena, me decía. Al principio yo lo acepté. Confiaba en ella, en la bondad de su corazón. Las visitas se hicieron cada vez más frecuentes, siempre de noche. Le llevo algo de comer. Le ayudo a ordenar los papeles de su esposa. Las excusas eran siempre plausibles. Y yo, queriendo creer en la mujer con la que había compartido una vida, asentía en silencio, ignorando la pequeña alarma que sonaba en mi interior. Mis hijos, ya adultos y con sus propias familias, viven en otra ciudad. Llaman de vez en cuando. Conversaciones rápidas y superficiales. ¿Todo bien, papá?, preguntan. Y yo siempre respondo, sí, todo bien. ¿Cómo explicarles la grieta que se estaba formando en los cimientos de nuestra familia? Para ellos nuestro matrimonio es una institución, una roca inmutable. No entenderían la sutileza del abandono, la traición silenciosa que no deja moretones visibles. Su intervención, si llegara a ocurrir, estaría guiada por el deseo de mantener la paz, de no romper la imagen de la familia perfecta, sin comprender la profundidad de la herida. La casa, que antes era mi refugio, se convirtió en mi prisión. Cada objeto me recordaba una promesa rota. El retrato de nuestra boda en la sala, con nuestras sonrisas jóvenes y llenas de esperanza, ahora me parecía una cruel ironía. El sillón donde nos sentábamos juntos a ver la televisión, ahora solo albergaba mi soledad. Empecé a sentirme como un intruso, observando la vida de mi esposa desde la distancia, como si ella ya perteneciera a otro mundo, uno en el que yo no tenía cabida. La calma que reinaba era una calma tensa, la que precede a la tormenta más devastadora. El señor Rodríguez se convirtió en el protagonista de las conversaciones de Elena. Carlos es un hombre muy culto. A Carlos le encanta la misma música que a mí. Hoy ayudé a Carlos a plantar unas rosas. Su nombre estaba constantemente en sus labios, mientras que el mío parecía haber sido olvidado. Él era el lienzo en blanco donde ella podía proyectar una nueva versión de sí misma, la salvadora, la mujer vibrante y deseada. Yo, en cambio, era el pasado, el recordatorio de una vida monótona de la que ella anhelaba escapar, y cada mención de su nombre era una pequeña puñalada en mi orgullo. Anoche, la gota que colmó el vaso rebosó. Me desperté pasada la medianoche con una sed insoportable. La casa estaba sumida en una oscuridad casi total, solo rota por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Elena no estaba en la cama. Fui a la cocina a por un vaso de agua, moviéndome con la lentitud de un hombre que carga con un peso invisible.
Y entonces, por un impulso, miré por la ventana que da a la casa del vecino. Lo que vi congeló la sangre en mis venas y detuvo mi corazón por un instante que pareció una eternidad. Allí, en la ventana de la cocina del señor Rodríguez, estaba la silueta inconfundible de mi esposa. No, estaba consolando a un viudo afligido. No estaba ayudando a un pobre hombre desvalido. Estaba envuelta en un abrazo íntimo, su cabeza apoyada en el hombro de él, y entonces la oí. Era una risa suelta, cómplice, llena de una alegría que yo no había escuchado dirigida hacia mí en años, quizás décadas. Era la risa de una mujer que se siente libre, de una mujer que está exactamente donde quiere estar, y ese lugar ya no era a mi lado. La imagen no era de ayuda, era de traición, pura y devastadora. No había lugar a dudas. No había excusa posible que pudiera justificar esa escena. Era la confirmación de todas mis sospechas, la materialización de todos mis miedos. Me quedé allí, paralizado, con el vaso de agua a medio camino de mis labios, sintiendo cómo los cimientos de mis 40 años de matrimonio se desmoronaban bajo mis pies. No sentí rabia en ese momento. No sentí celos. Lo que sentí fue un frío profundo, una claridad desoladora. La pieza suelta finalmente se había roto. Me aparté de la ventana y volví a la cama en silencio. No hice ruido. Me acosté y miré al techo, mientras mi mente reproducía la escena una y otra vez. La risa de Elena resonaba en mis oídos, borrando cualquier recuerdo feliz que pudiera haber tenido. En esas horas de oscuridad, tomé una decisión. No habría gritos, no habría reproches ni escenas dramáticas. Mi dolor era demasiado profundo para ser expuesto de una manera tan vulgar. Mi respuesta sería tan silenciosa como lo había sido su engaño, pero sería definitiva. Un acto de precisión que cortaría el lazo de una vez por todas. Mi vida como tornero mecánico me enseñó que hay metales que, una vez que se fracturan, no pueden ser soldados de nuevo. Intentarlo solo debilita la estructura. Hay que desechar la pieza dañada y empezar de nuevo. Mi matrimonio, mi familia, esa estructura que creía indestructible, se había fracturado de manera irreparable. La confianza, ese metal precioso que nos había unido, se había convertido en escoria. Ya, no había nada que salvar. Solo quedaba preservar lo poco que me quedaba. Mi dignidad. Esa noche no dormí. Vi el amanecer desde mi cama, escuchando el tic-tac del reloj en la mesita de noche, cada segundo marcando el final de una era. Escuché la puerta principal abrirse suavemente, y los pasos sigilosos de Elena entrando en la casa, creyendo que yo dormía, ajeno a su traición. Pero yo estaba más despierto que nunca, despierto a la mentira en la que había estado viviendo, despierto a la realidad de mi soledad. Y con esa nueva y dolorosa conciencia, supe exactamente lo que tenía que hacer. La rutina de la mañana comenzó como cualquier otro día, pero era una ilusión. El aroma del café recién hecho, el sonido del periódico siendo entregado en la puerta, todo era una farsa que ocultaba el cataclismo que se avecinaba. Elena se movía por la cocina con una normalidad estudiada, quizás con un toque de culpa en sus gestos, pero sin ninguna intención de confesar. Esperaba que su secreto permaneciera oculto, que yo siguiera siendo el viejo tonto y ciego que ella creía que era. Pero el hombre que se levantó de esa cama ya no era el mismo que se había acostado. Cuando Elena entró en la cocina, lista para el desayuno, se encontró con una escena inesperada. La mesa estaba puesta como siempre, con la toalla de mesa de los domingos y la vajilla buena. Sin embargo, había una diferencia fundamental, un detalle que lo cambiaba todo. La mesa estaba puesta para una sola persona. Su lugar, el que había ocupado durante más de 40 años, estaba completamente vacío. No había plato, ni taza, ni cubiertos, solo el mantel desnudo, esperando una presencia que ya no era bienvenida, y junto a su lugar vacío, sobre la inmaculada toalla de mesa, descansaba mi alianza de matrimonio, el pequeño aro de oro que había llevado en mi dedo durante 4 décadas, un símbolo de mi promesa y mi lealtad. Lo había limpiado y pulido esa misma mañana, para que brillara bajo la luz de la cocina. No había una nota, no había una acusación,
Solo el silencio devastador de ese objeto, un acto final que comunicaba el fin de nuestro mundo compartido de una manera más poderosa que cualquier grito o insulto. Elena se quedó paralizada en el umbral de la cocina. Su mirada fue de la mesa puesta para uno, al espacio vacío donde debería estar su plato, y finalmente se posó en la alianza. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, cómo la comprensión la golpeaba como una ola. El aire se llenó de una tensión insoportable. El silencio previo a la explosión, la calma con la que yo había ejecutado mi plan la desarmó por completo. Esperaba una confrontación, una pelea, pero no estaba preparada para la fría y calculada precisión de mi respuesta. Su primera reacción fue la incredulidad. Parpadeó varias veces como si esperara que la escena cambiara, que todo fuera un mal sueño. Luego, sus ojos se encontraron con los míos. Yo estaba sentado a la mesa, bebiendo mi café con una calma que no sentía por dentro, pero que me había esforzado en proyectar. En mi mirada no había odio, no había furia, solo había una resolución inquebrantable, una finalidad que ella no pudo ignorar. En ese instante, supo que había perdido. Supo que su doble vida había llegado a su fin. ¿Qué significa esto, Jorge?, preguntó, su voz un susurro tembloroso. Rompió el silencio, pero sus palabras flotaron en el aire sin encontrar eco. Yo no respondí. Simplemente tomé un sorbo de mi café y la miré fijamente. Quería que entendiera la magnitud de su traición a través de mi silencio. Quería que sintiera el peso de sus acciones, sin que yo tuviera que pronunciar una sola palabra de acusación. Mi silencio era mi veredicto, mi sentencia final, y ella lo entendió perfectamente. La incredulidad dio paso a la ira, la defensa natural de los culpables. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco?, gritó, su voz subiendo de tono. ¿Vas a montar este drama por una tontería? Intentó minimizarlo, reducir la profundidad de su engaño a un simple malentendido, a una exageración de un viejo celoso. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. Estaba tratando de construir un muro de negación, pero la evidencia silenciosa sobre la mesa era demasiado poderosa, demasiado irrefutable. La alianza de oro brillaba como un faro, exponiendo su mentira. «Me estás espiando. No puedo creerlo», continuó, buscando desesperadamente un ángulo desde el cual atacarme, para convertir al culpable en víctima. Un hombre no puede ser tan inseguro. El señor Rodríguez es un pobre viudo que necesita ayuda. Su actuación podría haber sido convincente para un extraño, pero para mí, que conocía cada matiz de su voz, cada gesto, era evidente que estaba representando un papel. Estaba luchando por recuperar el control de una situación que se le había escapado de las manos de forma irreversible. Finalmente, su furia se desvaneció y dio paso a una especie de pánico. Se dio cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Mi calma imperturbable era un muro contra el que sus acusaciones y su ira se estrellaban sin efecto. Se acercó a la mesa, con la intención de hablarme, de intentar manipular la situación con la cercanía física que siempre había funcionado. Pero yo me levanté, dejando mi taza en el plato, y salí de la cocina sin mirarla. La dejé sola, con el silencio, su lugar vacío y el brillante recordatorio de su traición. Me encerré en mi pequeño taller en el fondo de la casa, el único lugar que todavía sentía verdaderamente mío. El olor a metal, a aceite y a trabajo honesto llenó mis pulmones, calmando el torbellino de emociones en mi interior. Escuché sus golpes en la puerta, sus súplicas, sus amenazas, pero yo no abrí. En ese momento, necesitaba rodearme de cosas que tuvieran sentido, de objetos sólidos y predecibles. El mundo fuera de ese taller se había vuelto un caos de mentiras y emociones confusas, pero aquí dentro, todo seguía una lógica, la lógica del acero. Horas más tarde, el silencio volvió a reinar en la casa, pero era un silencio diferente. Ya no era expectante sino desolado. Sabía que Elena había recurrido a su último recurso, llamar a nuestros hijos. Sabía que pronto llegarían, no para entender mi dolor, sino para intentar remendar la situación, para convencerme de que perdonara a su madre por el bien de la familia. Se avecinaba una nueva batalla.
una en la que tendría que enfrentarme no solo a la mujer que me traicionó, sino también a la familia que había ayudado a crear. Mientras esperaba, tomé el pequeño carrusel de metal de una de las estanterías de mi taller. Lo había guardado allí hacía años. Soplé el polvo de su superficie y lo hice girar suavemente con el dedo. Los pequeños caballos de metal comenzaron su danza infinita, una y otra vez, en un círculo perfecto. Era una máquina simple pero perfecta, donde cada pieza tenía su lugar y su propósito. Y mientras lo observaba girar, una idea se formó en mi mente, una metáfora perfecta para explicarles a Pinto todo lo que se había roto de forma irreparable. Miré mis manos, las mismas que habían construido ese delicado juguete, las mismas que habían levantado una casa y una familia. Estaban viejas y cansadas, pero todavía eran fuertes. Todavía eran capaces de crear, de arreglar, de construir. Y en ese momento, comprendí que aunque mi matrimonio estuviera destruido, yo no lo estaba. Podían quitarme mi casa, mi esposa, la ilusión de una familia unida, pero no podían quitarme mi esencia, mi habilidad, mi dignidad. La batalla que venía no era para salvar mi matrimonio, sino para reafirmar mi propio valor. El sonido de un coche aparcando fuera me sacó de mis pensamientos. Habían llegado. La confrontación era inminente. Dejé el carrusel sobre mi mesa de trabajo y respiré hondo. Me preparé para enfrentar sus argumentos, sus súplicas y sus acusaciones de egoísmo. Pero yo tenía mi verdad, una verdad tan sólida y tangible como el pequeño carrusel de metal que sostenía en mis manos. Estaba listo. El primer acto de esta dolorosa obra había terminado, y yo estaba preparado para el siguiente, sin importar el dolor que trajera consigo. La llegada de mis hijos, Ricardo y Sofía, no trajo el consuelo que un padre esperaría, sino el preludio de un asalto a mi resolución. Entraron en la casa con rostros preocupados, pero no era mi dolor lo que les preocupaba, sino la inconveniencia de la situación, la perturbación del orden familiar que daban por sentado. Elena los había llamado, y como abejas, obreras acudiendo a la llamada de su reina, llegaron listos para defender la colmena, sin importar que sus cimientos estuvieran podridos. Los vi abrazar a su madre, que lloraba desconsoladamente en la sala, una actuación digna de un gran teatro, y supe que yo ya había sido juzgado y sentenciado en la conversación telefónica que precedió su llegada. Ricardo, mi hijo mayor, un hombre de negocios que mide el mundo en balances y resultados, fue el primero en hablar. Se acercó a mí en el umbral del Linatosina taller, donde yo permanecía como un centinela de mi propia dignidad. «Papá, ¿qué es este circo? Mamá está destrozada. Sea lo que sea que haya pasado, tienes que calmarte y hablarlo como gente civilizada». Su tono no era de conciliación, sino de reprimenda. Me hablaba como a un niño que ha hecho una rabieta, como si mi dolor de 40 años de traición fuera un capricho, una exageración que debía ser controlada por el bien de la normalidad. No preguntó, no indagó, simplemente asumió mi culpa. Sofía, mi hija, siempre más emocional pero igualmente manipulada, me miró con ojos llorosos. «Papá, por favor, piensa en nosotros, en tus nietos. ¿Qué vamos a hacer si se separan? La familia es lo más importante». Usó a los nietos como un escudo, un arma emocional diseñada para hacerme sentir egoísta, para recordarme que mi dolor individual era secundario al bienestar colectivo. No se daba cuenta de que la familia de la que hablaba ya era una farsa, una cáscara vacía. La traición de su madre no solo me había roto a mí, sino que había quebrado el pacto fundamental sobre el que esa familia se había construido desde su nacimiento. Elena, envalentonada por la presencia de sus aliados, comenzó su propia ofensiva, esta vez envuelta en un manto de victimismo. «Jorge, te juro que no es lo que parece», dijo entre sollozos acercándose a mí. «Me sentía tan sola, tan invisible para ti. Carlos era solo un amigo, un hombro en el que apoyarme, alguien que me escuchaba. Sus palabras eran dardos, envenenados, diseñados para revertir la culpa, para pintarme como el marido negligente, el verdadero culpable de su error. Estaba justificando su traición, no disculpándose por ella,
y lo hacía frente a nuestros hijos para que ellos absorbieran su narrativa y la convirtieran en la verdad oficial de la familia. Mientras Ricardo seguía hablando de la importancia de mantener las apariencias y Sofía lloraba por la posible ruptura familiar, mi mente se escapó de esa sala de tribunal improvisada. Viajé en el tiempo, a un pequeño apartamento de una sola habitación, hace casi 40 años. Acababan de despedirme de mi primer trabajo, y el pánico nos ahogaba. Recuerdo a Elena, con Sofía apenas en brazos, tomándome la mano. Su mirada era firme, llena de una fuerza que me sostuvo. Mientras estemos juntos, Jorge, lo superaremos todo. La lealtad es nuestro único tesoro, y con eso, somos millonarios. Esa memoria, tan vívida y pura, chocó violentamente con la escena presente, haciendo la traición actual infinitamente más dolorosa. Papá, seamos prácticos, interrumpió Ricardo sacándome de mi ensoñación. Su voz era fría, transaccional. Esta casa está a nombre de los dos. No puedes simplemente echar a mamá a la calle. Tienen derechos. ¿Has pensado en las consecuencias legales de todo esto? Ahí estaba. El conflicto había escalado. Ya no se trataba de mi corazón roto, de un juramento sagrado hecho añicos. Se trataba de ladrillos y cemento, de escrituras y porcentajes. Mi hijo, en su intento de resolver el problema, lo había reducido a una disputa de bienes, despojando mi dolor de toda su humanidad y convirtiéndolo en un engorroso trámite burocrático. Elena aprovechó la intervención de Ricardo para añadir más capas a su historia. Yo nunca quise que esto pasara, gimoteó. Le decía a los chicos que me preocupaba que te estuvieras aislando, Jorge, que ya no querías salir, que pasabas demasiado tiempo solo en el taller. Por eso empecé a ayudar a Carlos, para sentirme útil, para tener a alguien con quien hablar. En ese momento, la verdadera magnitud de su engaño se reveló. No solo me había sido infiel, sino que había estado construyendo una narrativa en mi contra durante meses, preparándoles el terreno a nuestros hijos, pintándome como un viejo huraño y distante para justificar sus escapadas nocturnas. Fue una revelación devastadora. Me di cuenta de que su traición no fue un impulso momentáneo, sino una estrategia calculada. Había socavado mi imagen ante mis propios hijos, asegurándose de que cuando la verdad saliera a la luz, ellos ya tuvieran una razón para dudar de mí, para culparme. Me sentí atrapado en una red de mentiras tan finamente tejida que cualquier movimiento que hiciera solo serviría para enredarme más. Mi silencio, que yo consideraba una muestra de dignidad, había sido utilizado en mi contra como prueba de mi supuesto distanciamiento emocional. Mamá tiene razón, papá, añadió Sofía, cayendo de lleno en la trampa. Últimamente estás muy callado, muy encerrado en tu mundo. Quizás si hubieras hablado más con ella, si hubieran hecho más cosas juntos, esto no habría pasado. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi justicia. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, estaban del lado de su madre, repitiendo como loros la versión que ella les había servido. Me acusaban a mí, a la víctima, de haber provocado la agresión. La soledad que sentí en ese momento fue absoluta, un frío que me caló más hondo que la traición de mi esposa. Absorbí sus palabras, sus juicios, sus veredictos. Dejé que expusieran toda su lógica retorcida, que construyeran su castillo de excusas sobre las ruinas de mi confianza. Permanecí en silencio, observándolos, y por primera vez en mi vida, los vi no como a mis hijos, sino como a extraños que compartían mis rasgos, pero que eran incapaces de ver el dolor detrás de mis ojos. Priorizaban la estructura, la familia, sobre la verdad y la decencia. Estaban dispuestos a sacrificar a su padre en el altar de la conveniencia. Finalmente, cuando una pausa se instaló en la habitación, hablé. Mi voz no era fuerte ni temblorosa, sino calmada, con la claridad del acero templado. No me dirigí a Elena, ni a Ricardo. Miré directamente a los ojos de Sofía, mi hija, la niña para la que había construido un carrusel de metal con mis propias manos. ¿Y quién piensa en el bien de vuestro padre?, pregunté suavemente. ¿Quién de ustedes se ha parado a pensar por un segundo en mi dignidad? La pregunta flotó en el aire, simple y directa,
y el silencio que provocó fue más elocuente que todos sus discursos. La pregunta los desarmó. Se miraron unos a otros, incómodos. Mi dolor, hasta ese momento, había sido un concepto abstracto, una variable a gestionar en su ecuación para restaurar la paz. Pero al ponerle nombre, dignidad, lo había convertido en algo real, algo tangible que no podían ignorar tan fácilmente. Habían venido a pedirme que me sacrificara por la familia, y yo les estaba preguntando quién se iba a sacrificar por mí. Por un instante, vi un destello de duda en los ojos de Sofía, una grieta en su certeza. Pero fue solo un instante. Ricardo, siempre el pragmático, fue el primero en recuperarse. Papá, nadie está diciendo que no tengas razón en estar enfadado, pero ser tan terco no soluciona nada. Tienes que ser el adulto aquí y pensar en una solución. Una vez más, la responsabilidad recaía sobre mí. Yo tenía que ser el adulto, el razonable, el que tragara el veneno, para que los demás pudieran seguir bebiendo agua limpia. Me pedían que fuera cómplice de mi propia humillación, que firmara un tratado de paz donde el único territorio cedido era mi propio respeto. Tu madre cometió un error, un grave error, continuó Ricardo, adoptando un tono de mediador. Pero 40 años de matrimonio no se tiran a la basura por un desliz. Tienen que ir a terapia, hablarlo, hay que intentarlo. Hablaba de nuestro matrimonio como si fuera una inversión fallida que necesitaba una reestructuración, no como un pacto sagrado que había sido profanado. Su lenguaje empresarial, tan ajeno a la esfera de las emociones humanas, solo servía para ampliar el abismo que nos separaba. No entendía que lo que se había roto no era una sociedad, sino un alma. Escuché sus sugerencias, sus planes de contingencia, sus estrategias para el control de daños. Hablaban de mí como si no estuviera presente, debatiendo sobre mi futuro, sobre mis sentimientos, sobre lo que debería hacer. Me sentí como una pieza en un tablero de ajedrez, movida por jugadores que creían saber cuál era la mejor estrategia, sin darse cuenta de que la pieza misma ya no quería jugar. Había decidido retirarse del tablero, abandonar una partida que estaba amañada desde el principio. Durante su deliberación, otro recuerdo vino a mi mente, un recuerdo más reciente, de hace apenas un año, en nuestro aniversario de bodas. Salimos a cenar a un restaurante sencillo. Elena me miró a los ojos y me dijo, «Gracias, Jorge. Gracias por ser un hombre de palabra, un hombre en el que siempre he podido confiar. Eres mi roca». Sus palabras, que en su momento me llenaron de orgullo, ahora resonaban con una ironía cruel. ¿En qué momento se convirtió mi solidez de roca en un obstáculo para ella? ¿Cuándo empezó a desear construir su casa sobre la arena? Entonces, ¿qué dices, papá?, preguntó Sofía, su voz más suave ahora, intentando una aproximación más empática. ¿Lo intentarás? ¿Por nosotros? Me miraba, con la misma expresión que ponía de niña cuando quería conseguir algo. Era una manipulación sutil, envuelta en amor filial, y quizás la más peligrosa de todas. Sabía que apelar a mi amor por ellos era mi mayor debilidad, pero la herida era tan profunda que incluso ese amor ya no era suficiente para construir un puente sobre ella. Me levanté lentamente de mi silla en el taller. El movimiento fue deliberado, y captó la atención de todos. Caminé hacia ellos, que estaban agrupados en la sala, un frente unido contra mi terquedad. Pasé junto a ellos y me detuve frente a la estantería, donde el pequeño carrusel de metal había estado durante años, antes de que lo llevara a mi taller. El espacio vacío en la estantería parecía gritar su ausencia, un símbolo del vacío que ahora sentía en mi vida. Mi siguiente movimiento los sorprendería a todos. «Esperen aquí un momento», dije, mi voz todavía tranquila. «Hay algo que necesitan ver para entender». Fui a mi taller y volví con el carrusel de soy metal en mis manos. Lo sostuve con cuidado, como si fuera el objeto más frágil del mundo. La luz de la tarde se reflejaba en su superficie pulida. Mis hijos y mi esposa me miraban con una mezcla de confusión y aprensión, sin entender qué podía tener que ver un viejo juguete con la crisis que estaban viviendo. Pero para mí, lo tenía todo que ver. Era la única forma en que podía explicar lo inexplicable. Coloqué el carrusel en la mesita de centro, en el corazón de la sala, el epicentro de nuestra vida familiar rota.
El silencio volvió a caer, denso y pesado. Todos los ojos estaban fijos en el pequeño objeto metálico. Parecía tan insignificante, y sin embargo, en ese momento, contenía el peso de toda nuestra historia, de todas las promesas hechas y rotas. Se preparaba el escenario para mi declaración final, para el clímax de esta dolorosa confrontación que ellos mismos habían provocado con su falta de comprensión y empatía. Esto, dije, señalando el carrusel, es nuestra familia, o al menos lo que yo pensaba que era. Mis palabras eran apenas un murmullo, pero resonaron en la habitación como un trueno. Elena desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a la metáfora que estaba a punto de construir. Sabía que no había defensa posible contra la simple y devastadora verdad que ese juguete representaba. Mis hijos, por otro lado, seguían sin comprender. Sus rostros una mezcla de perplejidad y creciente impaciencia. La tensión en la habitación era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Cada uno de ellos esperaba mi siguiente movimiento, mi siguiente palabra. Elena, probablemente esperando una absolución de última hora. Ricardo, esperando que finalmente entrara en razón y aceptara su lógica empresarial. Sofía, esperando que el amor paternal prevaleciera y yo cediera por el bien de la familia. Pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que iba a decir. No entendían que mi decisión ya no se basaba en el amor, la lógica o la familia, sino en algo mucho más fundamental, el respeto propio. Miré por la ventana hacia la casa del vecino. Las luces estaban encendidas. Imaginé a Elena allí, riendo su risa libre y cómplice, y luego miré a mis hijos, tan ansiosos por barrer la verdad debajo de la alfombra. Sentí una profunda pena, no por mí, sino por ellos, por su ceguera, por su incapacidad de ver que al intentar salvar la estructura, estaban destruyendo los cimientos. La casa podía permanecer en pie, pero estaría hueca por dentro, una tumba de secretos y resentimientos. La frustración en el rostro de Ricardo era evidente. Papá, ya basta de juegos. O nos dices qué vas a hacer o nos vamos. Tenemos nuestras propias vidas. No podemos pasar todo el día aquí por uno de tus dramas. La palabra drama fue la última palada de tierra sobre la tumba de mi paciencia. Mi dolor, mi mundo destrozado, era para él un simple inconveniente en su ajetreada agenda. Esa falta de respeto final fue lo que solidificó mi resolución, borrando cualquier atisbo de duda que pudiera quedar. Giré el pequeño carrusel suavemente con un dedo. Los caballitos comenzaron a girar, silenciosos y perfectos en su movimiento mecánico. La atención de todos se centró en ese pequeño baile metálico. Era un momento hipnótico, una pausa antes del veredicto final. En el movimiento repetitivo y predecible del juguete, encontré la calma que necesitaba para decir mis últimas palabras, para ejecutar el corte final y liberarme de esa farsa. ¿Ven cómo giran?, pregunté, mi voz firme. Cada pieza está en su lugar, trabajando en armonía con las demás. Si una se sale de su eje, si una decide girar a su propio ritmo en otro lugar, la máquina entera deja de funcionar. Se rompe. La analogía era simple, directa, innegable. La entendieron al instante. Vi la comprensión finalmente amanecer en los ojos de Sofía, seguida de una profunda tristeza. Ricardo apretó la mandíbula, frustrado por una lógica que no podía rebatir con sus argumentos de negocios. Elena comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de manipulación sino de derrota. Sabía que el juicio había terminado. Había intentado jugar en el terreno de las emociones, de la culpa y de la lógica práctica, pero yo la había llevado a mi terreno, al mundo de la integridad estructural, un mundo que yo entendía a la perfección y donde ella no tenía defensa posible. El pequeño carrusel se había convertido en el juez y el verdugo de su mentira. La conversación había llegado a un punto muerto. Mis hijos cedieron, cuenta de que no había argumento que pudiera moverme. Mi decisión no era producto de la ira del momento, sino de una convicción profunda, forjada en el frío acero de la verdad. Su intento de manejar la situación había fracasado estrepitosamente. En lugar de forzar una reconciliación, solo habían conseguido exponerme la verdadera y frágil naturaleza de los lazos que nos unían.
empujándome aún más hacia mi decisión final. No hay nada más que hablar, dije, deteniendo el movimiento del carrusel con mi dedo. Les agradezco que hayan venido, pero su trabajo aquí ha terminado. Mis palabras eran una despedida, no solo para ese día, sino para la dinámica familiar que habíamos mantenido durante décadas. Estaba declarando mi independencia de sus expectativas, de su juicio, de su definición de lo que significaba ser una familia. Era un acto de rebelión silenciosa, pero total. Frustrados y derrotados, se prepararon para irse. Ricardo me lanzó una última mirada de reproche, como si yo fuera el único culpable de la destrucción. Sofía evitó mis ojos, su rostro bañado en lágrimas de una tristeza confusa. No sabían si llorar por la ruptura de sus padres o por la frustración de no haber conseguido lo que querían. Su partida fue silenciosa, tensa, dejando tras de sí un vacío aún más grande que el que había antes. Me quedé solo en la sala, con la única compañía del pequeño carrusel de metal sobre la mesa. La casa, que minutos antes había estado llena de voces y de tensión, ahora estaba sumida en un silencio sepulcral. Miré a mi alrededor, a los muebles, a las fotografías, a los objetos que representaban una vida de trabajo y de amor, y por primera vez, no sentí dolor. Sentí una extraña paz, la calma que llega cuando se ha tomado una decisión difícil pero necesaria. Era el punto más bajo de mi vida, pero también el comienzo de mi liberación. La noche cayó sobre Querétaro, y yo seguía allí, sentado en la oscuridad. No encendí las luces. La única iluminación provenía de la calle, dibujando largas sombras en las paredes. Me sentía completamente solo, abandonado por la mujer que amé y malinterpretado por los hijos que crié. Era el momento de máxima vulnerabilidad, el instante en que un hombre puede romperse por completo o encontrar una fuerza que no sabía que poseía. La indignación que sentía el público de mi historia imaginaria seguramente estaba en su punto álgido, pero yo solo sentía un cansancio infinito. Sabía que Elena volvería en algún momento. La casa seguía, siendo legalmente tan suya como mía. La batalla no había terminado, solo había cambiado de frente. Pero en mi corazón, la guerra ya tenía un ganador. Había perdido mi matrimonio, había perdido la lealtad de mis hijos, pero en esa desolación, había recuperado algo que no sabía que había estado perdiendo lentamente durante años: el control sobre mi propia vida, sobre mi propia dignidad. Recordé a mi padre, un hombre tan silencioso y trabajador como yo. Una vez me dijo: Jorge, en la vida a veces tienes que desmontar una máquina entera para arreglar una sola pieza rota. Y a veces, esa pieza eres tú mismo. Sus palabras nunca habían tenido tanto sentido como en esa noche. Para salvarme a mí mismo, tenía que desmontar la máquina entera de mi vida, sin importar lo doloroso que fuera el proceso. Me levanté y tomé el carrusel de la mesa. Lo sostuve en la palma de mi mano, sintiendo el frío y la solidez del metal. Era todo lo que me quedaba de esa familia que había construido. Un recuerdo de 1900, su inocente comienzo. Pero también era un recordatorio de mi propia habilidad, de mi capacidad para construir cosas hermosas y funcionales. Y con ese pensamiento, una nueva resolución nació en la oscuridad. Si pude construirlo una vez, podría volver a construirlo. No una familia, no, pero sí una vida. Mi vida. El segundo acto había concluido en mi total aislamiento. Había sido despojado de todo apoyo familiar, enfrentado a la posibilidad de perder mi hogar y tildado de terco e irracional. Estaba, en el fondo del pozo, solo y rodeado de las ruinas de mi pasado, pero en el fondo de ese pozo, en lugar de desesperación, encontré una claridad inesperada. A veces, un hombre tiene que perderlo todo para encontrarse a sí mismo, y yo, Jorge, el tornero mecánico, estaba a punto de descubrir de qué metal estava hecho realmente. A noite deu lugar a um novo dia, mas a escuridão dentro da casa permanecia. Helena se moveu como uma sonâmbula, sua arrogância de ontem reemplazada por uma ansiedade silenciosa. Mis hijos no tardaron en volver, esta vez con una estrategia diferente. Ya no había gritos ni acusaciones, sino una solemnidad forzada,
como si vinieran a un funeral. Organizaron una reunión familiar final, en la sala, el mismo lugar donde habíamos celebrado tantos cumpleaños y navidades. Querían darme una última oportunidad para entrar en razón, para aceptar mi papel en la farsa que ellos insistían en llamar familia, sin entender que para mí, el telón ya había caído. Me senté en 1970. Mi viejo sillón, el cuero gastado, un testigo mudo de décadas de mi vida. Ellos se sentaron en el sofá de enfrente. Elena, con los ojos hinchados y la mirada baja. Ricardo, con su portafolios en el regazo como si fuera una reunión de negocios. Y Sofía, retorciendo un pañuelo en sus manos. Eran un tribunal, y yo era el acusado cuyo veredicto ya estaba decidido. Esperaban que la presión de su frente unido, su seriedad y su aparente preocupación por el bienestar de todos, finalmente me doblegara. Pero la noche en soledad me había dado una fuerza que no conocían, una claridad forjada en el dolor. Ricardo carraspeó, asumiendo el rol de portavoz. Papá, hemos hablado con mamá. Ella está dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. Terapia, lo que haga falta. Pero tú tienes que poner de tu parte. No puedes seguir con esta actitud intransigente. Sus palabras, aunque dichas en un tono más calmado, llevaban la misma carga de siempre. La culpa era mía. La solución estaba en mis manos. Mi actitud era el problema, no la traición de su madre. Me pedían que cediera terreno en una guerra que yo no había empezado, que negociara los términos de mi propia rendición. Fue en ese preciso instante que decidí que era el momento. Me levanté lentamente, bajo la mirada atenta de los tres. No dije nada. Caminé con paso firme hacia mi taller, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Cada paso era una reafirmación de mi decisión. No iba a debatir, no iba a argumentar, no iba a defenderme con palabras que ellos torcerían y usarían en mi contra. Mi respuesta sería visual, simbólica, una verdad tan sólida e irrefutable como el metal con el que había trabajado toda mi vida. La hora del juicio había llegado, pero el juez sería yo. Regresé a la sala sosteniendo el pequeño carrusel de metal en mis manos. El sol de la mañana entraba por la ventana, arrancando destellos de su superficie pulida. Me acerqué a la mesita de centro, el espacio neutral entre los dos bandos, y lo coloqué suavemente en el medio. Hice girar la pequeña manivela, y los caballitos de metal comenzaron su danza silenciosa, una y otra vez, en su círculo perfecto. El único sonido en la habitación era el suave y casi imperceptible chirrido del mecanismo, un sonido que para mí era más elocuente que cualquier discurso. Con los ojos de todos fijos en el carrusel que giraba lentamente, finalmente rompí el silencio. Mi voz era firme, tranquila, sin un ápice de temblor o de ira. Era la voz de un hombre que ha aceptado la verdad, por dolorosa que sea. Yo pasé 40 años construyendo esta familia. Comencé, mi mirada perdida en el movimiento hipnótico del juguete, pieza por pieza, como construí este brinquedo, con paciencia, con dedicación y con todo el amor del que fui capaz. Cada día me aseguraba de que cada engranaje estuviera en su lugar, de que todo funcionara en perfecta armonía. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara en la habitación. Pero una pieza, continué, levantando la vista y mirando directamente a Elena por primera vez, una pieza fundamental se soltó, se desgastó por el egoísmo y decidió que quería girar en otra casa, a otro ritmo. La metáfora era brutal en su simplicidad. Vi el dolor de la verdad reflejado en sus ojos, una verdad que ya no podía ocultar tras un velo de lágrimas o excusas. Ricardo apretó los labios, y vi una lágrima silenciosa rodar por la mejilla de Sofía. Y esta máquina, concluí, deteniendo el carrusel con la punta de mi dedo y sumiendo la habitación en un silencio absoluto, esta máquina no funciona con piezas que no pertenecen a ella. Se rompió. Miré a mis hijos. Pueden quedarse con la casa, con los muebles, con los recuerdos, con la ilusión. Es suya. Luego, me señalé a mí mismo, mi mano abierta sobre mi pecho. Yo me quedo con mis manos y con mi dignidad. Es lo único que realmente me pertenece y lo único que no estoy dispuesto a negociar ni a perder.
El impacto de mis palabras fue total. No había nada que rebatir. No era una acusación, era una declaración de hechos, una renuncia. Había cedido el campo de batalla material, la casa, para ganar la guerra por mi alma. La expresión de mis hijos era de puro shock. Esperaban una negociación, una lista de demandas, pero en lugar de eso, les había dado una abdicación. Les había entregado el reino que tanto querían preservar, dejándolos solos para gobernar sobre sus ruinas. Elena escondió el rostro entre sus manos, su cuerpo sacudido por sollozos que, por primera vez, sonaban genuinos. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y me dirigí a mi habitación. Saqué una vieja maleta de lona del armario y empecé a empacar. Solo lo esencial. Un par de cambios de ropa, mis artículos de aseo, los papeles importantes. No me detuve a mirar los retratos ni los objetos que habíamos acumulado durante toda una vida. En ese momento, no eran más que lastre, anclas que me mantenían atado a un pasado que ya no existía. Cada prenda que doblaba y guardaba en la maleta era un acto de liberación, un paso más hacia mi nueva vida. Mientras empacaba, escuché murmullos confusos en la sala. No podían procesar lo que estaba sucediendo. Mi acción de irme, de ser yo quien abandonara el hogar que había construido, rompía por completo su narrativa. No era el marido terco y resentido que se aferraba a la casa, era el hombre digno que elegía la libertad por encima de la propiedad. Esta inversión de roles los dejó sin guión, sin saber cómo reaccionar. El poder había cambiado de manos, no a través de gritos o amenazas, sino a través de un acto de renuncia soberana. Con la maleta lista, fui a mi taller por última vez. Abrí mi caja de herramientas, el arca sagrada de mi oficio. El olor a metal y aceite era el perfume de mi identidad. Toqué con reverencia los calibradores, las llaves, los cinceles. Eran la extensión de mis manos, las herramientas que me habían permitido construir un mundo para mi familia. Ahora, me permitirían construir un mundo nuevo, solo para mí. Cerré la caja con un clic satisfactorio. Era todo el patrimonio que necesitaba llevar conmigo. Antes de salir del taller, mi mirada se posó en el carrusel que había dejado sobre la mesa de trabajo después de la confrontación. Lo tomé con cuidado y lo guardé en un bolsillo de mi chaqueta. No era un recuerdo de la familia perdida, sino un recordatorio de mi propia capacidad para crear y, si era necesario, para desmantelar. Era el símbolo de mi historia, con su belleza y su fractura, y me negaba a dejarlo atrás. Sería el pilar sobre el que empezaría a construir de nuevo, un recordatorio de que la integridad es más importante que la propia estructura. Salí del taller y crucé la sala. Ellos seguían allí, paralizados, como estatuas en un museo de la vida familiar. No me miraron. Quizás por vergüenza, quizás por incredulidad. No me despedí. No había nada más que decir. Abrí la puerta principal, la misma que había cruzado miles de veces volviendo del trabajo, cansado pero feliz. La luz del sol me cegó por un instante. Respiré hondo el aire de la calle, un aire que se sentía más limpio, más ligero. Cerré la puerta a mis espaldas, y con ese sonido, cerré el capítulo más largo de mi vida. No me fui sin rumbo. La noche anterior, en mi soledad, había hecho una llamada a Miguel, un viejo amigo, dueño de un gran taller mecánico al otro lado de la ciudad. Le expliqué brevemente la situación, sin dramas. Su respuesta fue inmediata y cálida. Jorge, las puertas de mi taller y de mi casa siempre estarán abiertas para ti. Hay un pequeño cuarto en la parte de atrás. Es humilde, pero es tuyo por el tiempo que necesites. Aquí el trabajo y el respeto nunca te van a faltar. Esa llamada fue mi bote salvavidas, la prueba de que la verdadera lealtad aún existía en el mundo. Caminé por la calle que había sido mi hogar durante 40 años, con mi maleta en una mano y mi caja de herramientas en la otra. No miré atrás. Cada paso me alejaba del dolor y me acercaba a la incertidumbre, pero era una incertidumbre llena de paz. Me sentía extrañamente ligero, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, el peso de las expectativas, de las mentiras, de una felicidad que ya era solo un recuerdo. Estaba empezando de cero a los 65 años, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueño de mi propio camino.
El taller de Miguel era un santuario de metal y maquinaria. El ruido de los motores, el olor a soldadura, el caos organizado, todo me resultaba familiar y reconfortante. Miguel me recibió con un abrazo de oso, un gesto de solidaridad masculina que valía más que 1000 palabras. Me mostró el pequeño cuarto. Era apenas más grande que un armario, con una cama, una mesita y una pequeña ventana que daba a un patio lleno de piezas de repuesto. Era humilde, sí, pero era mi santuario, un lugar donde nadie me juzgaría, un lugar donde podía empezar a sanar. Los días se convirtieron en semanas. Mi rutina cambió por completo. Me levantaba temprano y ayudaba a Miguel en el taller. Mis manos, que se habían vuelto suaves con la jubilación, pronto recuperaron sus viejos callos. Redescubrí el placer de mi oficio, la satisfacción de restaurar una pieza de metal oxidada, de devolverle su brillo y su función. El trabajo físico me cansaba el cuerpo, pero me calmaba la mente. En la lógica y la precisión del torno, encontré la paz que había perdido en el caos de mi vida personal. No supe nada de mi familia durante ese tiempo. No los llamé, y ellos no me buscaron. Quizás el silencio era su forma de castigarme, o quizás simplemente no sabían qué decir. Dejarlos en el vacío de mi ausencia fue mi resolución. No buscaba venganza, sino autopreservación. Los obligué a confrontar el verdadero costo de sus acciones, a vivir en la casa que tanto querían proteger, pero ahora impregnada con el fantasma de mi dignidad herida. Su problema ya no era mío. Yo estaba ocupado reconstruyendo mi propio mundo. Una tarde, mientras pulía un viejo faro de latón, Miguel se sentó a mi lado. «Has recuperado tu brillo, amigo», me dijo, señalando no el faro, sino mis ojos. «Cuando llegaste, parecías un motor gripado. Ahora vuelves a funcionar». Sonreí, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Tenía razón. El trabajo, la distancia, la ausencia de conflicto, todo había contribuido a mi lenta recuperación. Estaba redescubriendo mi valor, no como esposo o padre, sino simplemente como Jorge, el hombre, el artesano. Mi nueva vida era sencilla. Ganaba lo suficiente para pagarle a Miguel un pequeño alquiler y para mis gastos. Mis lujos eran pocos. Un buen café por la mañana, una cerveza fría al final del día y la paz de mi propia compañía. Coloqué el pequeño carrusel de metal en mi mesa de trabajo. A veces, en los descansos lo hacía girar. Ya no me causaba dolor. Se había transformado. Ahora era un símbolo de mi resiliencia. Un recordatorio de que incluso cuando una máquina se rompe, sus piezas aún tienen valor y pueden ser usadas para construir algo nuevo. La resolución de mi historia no fue una gran explosión de justicia divina, sino un lento y silencioso proceso de reconstrucción personal. No hubo disculpas dramáticas ni confrontaciones finales. La verdadera victoria no fue ver a Elena sufrir, sino darme cuenta de que su felicidad o su miseria ya no afectaban a la mía. Mi paz ya no dependía de ella ni de nadie más. Dependía de la solidez de mis propias manos y de la integridad de mi propio corazón. El tema central de mi vida se había vuelto claro. La traición no solo destruye la confianza en los demás, sino también el respeto por uno mismo si se permite que nos defina. La verdadera fuerza, la que yo había encontrado, residía en saber cuándo alejarse, en tener el coraje de desmontar la vida que uno ha construido para salvar la pieza más importante de todas, uno mismo. Mi historia era un testamento a la dignidad silenciosa, a la fuerza que no necesita gritar para ser escuchada. Una noche, Sofía me llamó. Su voz era vacilante, llena de una tristeza que sonaba sincera. «Papá, la casa se siente tan vacía sin ti. Nada es lo mismo». No me pidió que volviera. No hubo reproches. Fue solo una constatación, una admisión del vacío que mi partida había dejado. Escuché en silencio, sin ofrecer falsas esperanzas ni palabras de consuelo que no sentía. «Cuídate mucho, hija», le dije antes de colgar. Era todo lo que podía ofrecerle por ahora. Un pequeño puente, quizás, para un futuro incierto. La llamada me dejó pensativo, pero no me perturbó. Demostraba que las consecuencias de los actos de su madre finalmente estaban aflorando. La familia que habían intentado mantener unida a toda costa
se estaba desmoronando, no por mi ausencia, sino por el peso de la mentira sobre la que ahora se sostenía. Mi partida no había sido la causa de la ruina, sino el catalizador que había revelado la podredumbre que ya existía en su interior. Mi historia no tiene un final de cuento de hadas. No encontré un nuevo amor, ni me reconcilié con mi pasado. Mi final es más real, más silencioso. Es la imagen de un hombre de 65 años, solo en su pequeño cuarto al fondo de un taller mecánico, puliendo una pieza de metal. El hombre levanta la vista, y en su rostro no hay amargura ni tristeza, sino una serenidad profunda, la paz de un hombre que lo perdió casi todo, pero que, en el proceso, se recuperó a sí mismo. He reconquistado el único territorio que importa, el control de mi propia vida. Mi futuro es una página en blanco, y mis manos, las manos de un tornero mecánico, están listas para darle forma. No sé qué me depara el destino, pero lo enfrento con la calma de quien sabe que, sin importar las tormentas que vengan, su ancla interna, su dignidad, es inamovible. Y esa, para un hombre como yo, es la única victoria que realmente cuenta. La verdadera fortaleza no se mide por cuánto puedes soportar, sino por cuánto estás dispuesto a abandonar para mantenerte íntegro. A veces, soltar es el acto más valiente de todos. Yo solté un matrimonio de 40 años, una casa, y la idea de la familia que creía tener. Y al hacerlo, me aferré a lo único y irreemplazable, mi propio respeto. Y con eso, con mis manos y mi dignidad, me basta y me sobra para construir el resto de mi camino. La última escena de mi historia soy yo, terminando de pulir el faro de latón. Su superficie brilla como un espejo, reflejando mi rostro cansado pero en paz. Lo coloco en una estantería junto al carrusel de metal, el viejo juguete y la pieza restaurada, lado a lado, el símbolo de mi pasado y el fruto de mi presente. Me alejo un paso y los contemplo. No es mucho, pero es mío. Es honesto, y es suficiente. El motor de Jorge, el tornero mecánico, vuelve a funcionar, lento, pero seguro y con todas sus piezas en el lugar que les corresponde.